Ah, ya está bien. Sí, ¿se puede ver? Comienza, pues. Sí, Listo, va a disculpar, doctor. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. buenas Esta noches. noche vamos a exponer sobre larva migrans cutánea. La larva migrans cutánea también es conocida como la erisipela reptante o dermatitis serpiginosa. Esta es una zoonosis parasitaria, mayormente causada por la migración accidental de larvas de anquilostomas. Estas pueden provenir de lo que son perros y gatos. El humano no es el hospedador definitivo, es un hospedador accidental. Más adelante en el ciclo de vida les voy a explicar el porqué. Pero estas infecciones, la característica son las lesiones que producen, que son lesiones serpiginosas. Aquí en Bolivia también es conocida como saballón, si no me equivoco. Eh, Esta se conoce como larva migrans cutánea porque solamente afecta lo que es la superficie de la piel, en la epidermis o en la dermis. Y existen eh, dos infecciones asociadas a esta misma, llamada larva migrans visceral, que es cuando la larva logra atravesar y profundizar a los tejidos, pero ese es el tema de otro grupo, si no me equivoco. Y una forma más rápida de la lesión, que es la larva currens, que está asociada a la Strongyloides stercoralis. La característica de esta es que avanza mucho más rápido. En cambio, la larva migrans cutánea, producida por el Ancylostoma brasiliense y Ancylostoma caninum, avanza muy lentamente, por lo que no puede completar su ciclo de vida. En los agentes etiológicos más comunes, en su morfología encontramos el Ancylostoma caninum, que es encontrado comúnmente en el intestino delgado de los perros, y el Ancylostoma brasiliense, que es encontrado en los gatos. Estos dos especies son muy similares entre sí en la morfología, ya que ambos son gusanos cilíndricos, alargados, tienen una cutícula lisa. La diferencia más notoria sería su cápsula bucal, ya que el Ancylostoma caninum posee eh, tres pares de dientes, mientras que el Ancylostoma brasiliense posee solamente dos, un par de dientes grandes y un par de dientes pequeños. La funcionalidad de estos dientes o placas cortantes es adherirse a la mucosa intestinal para así alimentarse de la sangre, porque estos son parásitos hematófagos. Para diferenciarlos también entre el macho y la hembra, principalmente tenemos que tomar en cuenta el tamaño. El tamaño de estos parásitos, como la mayoría de los parásitos, en las hembras son más grandes que el macho. La cola de la hembra suele ser más alargada y más puntiaguda, mientras que la cola del macho posee lo que es la bursa copulatriz con espículas, que esta tiene la función de sostener a la hembra eh, durante la copulación. En cambio, la hembra no posee esta bursa copulatriz y esa es la diferencia entre las colas de estos dos. La hembra posee su orificio genital en la parte, en los, en el tercio posterior de su cuerpo. Como mencioné, el tamaño y esas serían las diferencias entre el macho y la hembra. La morfología de los huevos, me olvidé de ponerlo en la diapositiva, pero son ovalados, tienen una capa muy delgada, muy translúcida, se podría decir, que se puede observar de 4 a 6 blastómeros en estos huevos. Pasando al ciclo de vida, como mencioné antes, el ser humano es un hospedador accidental, ya que estas larvas no pueden atravesar la membrana basal para diseminarse vía hematógeno. No pueden completar su ciclo de vida. El ciclo de vida de estos empieza por los huevos que son eliminados por las heces de los animales infectados, ya sea del gato o del perro. Estos eclosionan, las larvas tienen 5 estadios, larva L1, L2, L3, L4 y L5. Los más importantes, se podría decir, es L3 y L5. L3 sería el estado de larva filariforme,
es la forma infectante de este parásito, y L5 sería cuando alcanza la adultez y la madurez sexual, donde se reinicia el ciclo. Como mencioné, el ciclo empieza en los huevos. Estos huevos eclosionan, dando lugar a larvas rhabditiformes. Pueden sobrevivir en suelos arenosos y suelos húmedos. Estos pasan de su estadio de L1 a L2 al cabo de unos días, creo que aproximadamente una semana, y luego se transforman en L3. Cuando alcanzan su forma infectante, estos son capaces de penetrar en la piel. En el ser humano penetran la piel, pero como mencioné antes, se quedan en la superficie, en la epidermis. No logran atravesar la membrana basal, por lo que se quedan atrapadas ahí mismo, y ahí es cuando producen estas lesiones serpiginosas. Característicamente son rojizas, producen prurito intenso, y debido a eso al avance lento de esta enfermedad. En el hospedador definitivo, cuando estas larvas logran atravesar la piel de las almohadillas de las patas, estas se diseminan vía hematógena, llegando así a los pulmones, a la tráquea, pasando los bronquios, los bronquiolos, los alveolos, donde atraviesan hacia la faringe, la laringe, donde son deglutidos. Estos pasan el sistema digestivo, llegan hacia el intestino delgado, donde ahí es cuando se fijan en la mucosa intestinal, y ahí es cuando empiezan a crecer y pasan de su estadio eh, L4 y por último el L5, donde son adultas y alcanzan su madurez sexual, donde se reinicia el ciclo. Le paso la palabra a mi compañera Marcela, si está. Sí, la vía de transmisión. Las larvas tienen la capacidad de ingresar al huésped a través de la piel, principalmente por los espacios que hay entre las almohadillas de las patas, las cuales están constantemente en el suelo, o sea que penetran los folículos pilosos y se incorporan a la dermis, solamente se quedan en la parte superficial que es de la dermis. ¿La pasa, por favor? La epidemiología. En la epidemiología podemos encontrar la distribución geográfica, los factores de riesgo, las condiciones socioeconómicas, el clima y la edad. En cuanto, ¿la pueden pasar, por favor? La distribución geográfica, el síndrome del larva migrans cutáneo es de distribución mundial, pero es más frecuente en los países donde son tropicales y subtropicales. Por ejemplo, tenemos estamos en de la naturaleza donde los países son son los lugares endémicos. Subtropicales, por ejemplo, se encuentran lo que son los lugares cálidos, por ejemplo, y como decía el compañero, ahí donde se encontró el larva migrans cutáneas, mayormente el brasiliensis. En los factores de riesgo, el aumento de viajes, por ejemplo, la presencia de cada vez es más común. ¿Por qué? Porque como podemos ver en las imágenes, en regiones no endémicas, es decir, donde no hay la enfermedad, se debe a que quienes son los que llevan la enfermedad son los viajeros, por ejemplo, los que vienen mayormente donde no es endémico, por ejemplo, ellos vienen de viaje ya sea a Brasil, supongamos que vienen a Brasil y es un lugar que es un lugar tropical, por ejemplo, vemos a los turistas, por ejemplo, ahí están, ellos están en la arena. Entonces, ellos siempre hay personas que llevan, como decir, a sus mascotas, por ejemplo, mayormente a perritos, ellos están ahí descalzos, entonces los animales defecan en la arena, y entonces ahí es que entra el larva migrans, es decir, va migrando. Este es en cuanto a los factores de riesgo en lugares donde no son endémicos, pero el aumento es a través de los viajes. Las condiciones socioeconómicas también son un factor importante. ¿Por qué? Porque se basa en la falta de saneamiento, es decir, donde las bajas condiciones de salubridad no existen. Por ejemplo, donde hay acumulación de basura, la falta de saneamiento, el acceso limitado a agua potable, es decir, no nos vamos a ir tan lejos. Por ejemplo, en las ciudades periféricas de aquí de Santa Cruz, por ejemplo, hay un lugar acá abajo de la Eusebio, el Quinto Anillo, por ejemplo, le llaman la favela. En estos lugares, por ejemplo, existe la tierra, por ejemplo, y en estos lugares es frecuentemente los niños juegan en tierra. Esto es frecuente ahí. Existe el larva migrans, donde mayormente dicen que es Abayón, por ejemplo. El clima también es otro factor muy importante. ¿Por qué? Porque la incidencia de los meses son los más cálidos y los más húmedos. ¿Por qué?
porque es ahí donde eclosionan, donde el animal defeca en la tierra, en la arena, y después esto llega, las personas llegan a través de la piel, llegan a pisar las heces contaminadas en el suelo. La edad, el larva migra cutáneo puede afectar a personas mayores, no tiene una edad definida, por ejemplo, pero ¿quiénes son los más propensos a tener como podemos ver en la imagen, son los niños? ¿Por qué? Porque los niños mayormente asisten a parques, están jugando en tierra, mayormente son los que juegan como podemos ver en la imagen, con los gatitos, el larva migra cutánea, hay una del gato, como la otra del perro, como vemos en la imagen, mayormente son más propensos los niños. Le paso a la compañera Adriana. Buenas noches, doctor. Yo voy a hablar un poquito de lo que es manifestaciones clínicas y lo que es la sintomatología. Bueno, primeramente, cuando la larva entra a la piel, queda atrapada solamente en la parte superficial, como decía mi compañera Marcela, que es la epidermis. Por si acaso me escuchan bien, ¿no? Sí, se te escucha bien. Entonces, como no puede pasar más profundo, se mueve por esa capa de la piel, va rompiendo la piel por dentro y va causando una picazón demasiado fuerte, también enrojecimiento, como podemos ver en las imágenes, y un camino en forma de serpiente eh, que va transcurriendo, ¿no? Entonces, la larva, al quedar atrapada dentro de la piel, no puede completar su ciclo en el cuerpo humano. Entonces, ¿a qué me refiero cuando estoy diciendo a que la larva no puede completar su ciclo? Me refiero a que la larva no puede realizar todas las etapas de su vida dentro del cuerpo humano, que sea su hospedador natural, como es el perro y el gato, ¿no? Entonces, estos hospedadores naturales sí pueden completar su ciclo, es decir, entrar al cuerpo, llegar a los pulmones, ser tragada y pasar por el intestino, reproducirse, poner huevos, y etc. Y cuando esta queda atrapada, no puede migrar más profundo, ya que necesita estas señales biológicas específicas que sí los tienen sus hospedadores naturales, que son el perro y el gato. No tiene estas enzimas, este ambiente, la temperatura, los receptores y los nutrientes específicos que son favorables para que activen su desarrollo de esta larva, ¿no? Sin embargo, en el cuerpo humano no existen estas señales, como lo dije, entonces la larva no puede continuar su ciclo. O sea, no puede alimentarse, no puede sobrevivir en el intestino humano, o succionar la sangre, o robarse nutrientes necesarios de nuestro cuerpo. Cuando hay esta invasión cutánea, se va a producir un proceso doloroso y muy pruriginoso, que va a causar la picazón intensa, que suele ser el primer síntoma en el paciente. Eso es lo que nota primero el paciente, ¿no? Entonces, empiezan a aparecer estos canales o trayectos que son ondulados. A esto se le llama lesiones serpiginosas, como decía nuestro compañero Alexander, que representan al corrido debajo de la piel de la larva. Son rojizas, tienen un color rosado, que van avanzando lentamente unos milímetros hasta llegar desplazándose en un punto, puede ser en lugares como los muslos, que son las manos, lugares característicos, ¿no? Y en cuanto a la evolución de las lesiones, primero va a aparecer la pápula, que la vamos a ver en la siguiente imagen, pero en la siguiente diapositiva que les voy a mostrar, que es una pequeña elevación de la piel. Luego va a aparecer el eritema, que es el enrojecimiento causado por la inflamación. Y más tarde puede formarse vesículas, que son pequeñas ampollas llenas de líquido. Todo este proceso suele ser demasiado lento, especialmente comienza
ese movimiento al acostarse la persona por las noches, porque ahí es cuando inicia la picazón que se intensifica. Y en algunos casos graves, debido a que la persona al sentir esa necesidad de rascarse, ¿no? Puede producir que al momento de rascado intenso, la persona cree una infección bacteriana secundaria. Entonces, cuando esto ocurre, se observan todas esas pequeñas pústulas, pequeñas lesiones con signos de inflamación local, como enrojecimiento, dolor, calor en la zona afectada. A estos signos que acabo de mencionar, se le llama signos de flebosis. Dolor, calor, que se producen, que produce la larva, ¿no? Dentro de la piel. Entonces, todos estos signos de picazón intensa o líneas onduladas y casos severos como son la infección secundaria con pústulas, inflamación, es, hacen que produzca un cambio inmenso en el área de la piel. Entonces, cuando hay, obviamente también hay prurito, cuando hay ese prurito intenso más la irritación que hay en la piel, generan un deseo exagerado de rascarse. ¿Y qué es lo que pasa? Lleva al daño de la piel, lleva a que la barrera cutánea se rompa, produciendo exfoliaciones, que exfoliaciones quiere decir que son eliminaciones mecánicas de la capa superficial de la piel, que es la epidermis, lo que hace que se produzca heridas, rasguños, y esas heridas y rasguños pueden dejar microheridas o zonas demasiado vulnerables en la piel. Entonces, cuando la piel ya está irritada, con inflamación local, con aumento de riesgo sanguíneo por la reacción del hospedero, entonces esos rasguños, exfoliaciones, dan paso a una vía de entrada para que las bacterias de la piel o bacterias que ya existen en el ambiente, bacterias como por ejemplo la Streptococcus pyogenes, puedan ingresar. Entonces, cuando estas entran y superan esta barrera cutánea, se instala la infección bacteriana secundaria. Entonces, la infección parasitaria que ya estaba, ahora se le suma
corresponde. Excelente. Esperemos un minuto para que se conecten los demás y continuamos con la exposición de Adrián. Ahora sí, van a disculpar, se cortó el Zoom. Bueno, como les venía diciendo, bueno, no sé dónde me quedé. Entonces, cuando hay ese prurito intenso más la irritación que hay en la piel, generan un deseo exagerado de rascarse, ¿no? Entonces, esta acción de rascarse del paciente lleva a que la barrera cutánea se rompa, produciendo exfoliaciones que, bueno, viene haciendo la eliminación mecánica de la capa superficial de la piel. Entonces, eso produce que la piel esté vulnerable, que haya microheridas. Entonces, una piel que ya está irritada, con inflamación local, con aumento de riesgo sanguíneo, por esas reacciones, ¿no? O acciones que hace la persona, da paso a una vía de entrada para las bacterias de la piel, que hay en el ambiente o que hay precisamente en la piel, como la Streptococcus pyogenes, ¿no? Que le hemos leído en varios libros. Entonces, cuando hay estas bacterias y entran y superan a la barrera cutánea, se instala la infección bacteriana secundaria. La infección la infección parasitaria ya estaba, pero ahora se le suma la infección bacteriana. Esto puede manifestarse como pústulas, o sea, lesiones pequeñas con signos clásicos de inflamación, enrojecimiento, eritema, calor, dolor, como es el signo de flebosis, como le estaba diciendo. O cuadros más severos o dar paso a cuadros más severos como es la celulitis infecciosa. También vamos a verlo en el siguiente punto de patología, que va a hacer mi compañera Gisela enseguida, que en la larva migra cutánea, el cuerpo responde al parásito con eosinofilia e IgE alta. Entonces, esto es porque es una infección parasitaria. Sin embargo, cuando el paciente se rascó, digamos, y hubo esas microheridas, ahí ingresa la bacteria, aparte se le suma esta infección secundaria y ahí causa lo que es la infección secundaria. Entonces, tenemos dos respuestas: en parásitos eosinófilos e IgE, y la bacteria en sí, que puede causar ese daño severo, afecta a los neutrófilos y produce lo que es leucocitosis. Y acá, siguiente diapositiva, ahí está la diapositiva. Vemos la pápula eritematosa que inicia, ¿no? La lesión migratoria de 1 a 3 centímetros por día, errática y experimentada, y lo que son las vesículas. Y acá podemos ver las pústulas más signos de flebosis. Siguiente diapositiva. Y acá vemos lo que es el signo de flebosis: rubor, calor, tumor que produce, ¿no? La larva, y obviamente el dolor. Ya puede exponer el siguiente. Gracias. Buenas noches, doctor. Continuamos con patología.
Como ya dijeron mis compañeros anteriormente, la larva no puede atravesar la membrana basal, ¿verdad? Por lo que queda confinada en la epidermis y, como mencionaron, van a ocasionar túneles serpentiginosos y estas van a afectar mayormente en las zonas que están en contacto con el suelo, como lo mencionaron, palma de las manos, de los pies, glúteos, espalda y así. Ya, en patología, ocasiona una lesión tisular, ya que la migración de larva causa un daño tisular, ¿no? Como una inflamación eh, en la que se ocasiona una respuesta inflamatoria, como mencionó mi compañera, por eosinófilos, macrocitos, y generando un trayecto rojo elevado y mucha picazón a lo que le llamamos prurito, ¿no? Y esta larva va a avanzar de 2 a 5 milímetros por día, mayormente en las noches, que es cuando el cuerpo se relaja. Y a lo que dicen, a lo que he estado leyendo, dicen que las personas sienten cómo no, la larva avanza en las noches, ya que el cuerpo se va a relajar y ahí avanza más. Ahora en la evolución, el parásito va a morir espontáneamente en la segunda hasta la octava semana, dejando hiperpigmentación residual. Esta larva no tiene una afectación sistémica, o sea, la cutánea no va a afectar a órganos internos porque no completa su ciclo de vida, ¿no? En el ser humano. Le cedo ahora la palabra a mi compañera Camila. Buenas noches, doctor. Bueno, seguimos con diagnóstico, que el diagnóstico va a ser eminentemente clínico y epidemiológico. Clínico porque tenemos que fijarnos en las lesiones cutáneas que tienen que ser serpinteginosas, y eritematopapulosas, migratorias. Y epidemiológicamente tenemos que fijarnos en sus antecedentes que recientemente hayan tenido contacto ya sea con arena o con tierra, debido a, como ya dijo mi compañera Marcela, que esto es mayormente en los turistas que van a la playa, y eso es el diagnóstico que se le puede dar. ¿Por qué? Porque en la biopsia de la lesión es poco sensible y poco específica. Es decir, que cuando nosotros intentemos hacer la biopsia de la lesión, es muy poco probable que lleguemos a pillar la larva o solamente se puede ver el trayecto de la larva y con el túnel vacío ya por la muerte del tejido o lo que se va perdiendo. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver que con la larva migrans puede ser confundida ya sea por escabiasis, urticaria, fotodermatitis, aunque en esta imagen está muy crónica. Y como esta larva es mayormente predominante en la arena y en las arenas, en la playa, también se encuentran lo que son las medusas. Y esto es muy confundible, ya que la picadura de la medusa es parecida debido a los flagelos que llega a afectar a la piel. Siguiente, por favor. Y luego tenemos la prevención, que en la prevención tenemos que evitar el contacto directo de la piel con ya sea las tierra contaminada o heces de gato o de perro, que normalmente cuando nosotros sacamos a pasear a nuestros animales, hay gente que levanta las heces fecales o no las levanta. Y con esto hacemos que propagamos también la infección. Luego tenemos el uso de los zapatos y toallas. Tienen que ser muy, ¿cómo se dice? Tienen que ser muy constantes debido en las playas, porque cuando nosotros salimos de la playa, tendríamos que dejar la toalla para ser lavada o desinfectada. Y el uso de los zapatos es también constante para no estar en contacto con la arena o si no, al salir de la playa, limpiarnos. Y principalmente la prevención para esto es la desparasitación de nuestros animales. Esto tiene que ser periódicamente y debidamente dicho por un veterinario, ¿no? Y esto evitará la contaminación de los suelos.
Y le cedo otra vez la palabra a mi compañera Giselle. Gracias. Bueno, ahora estamos con los tipos de tratamiento. Existen 3 tipos de tratamiento que son el sistémico, que es oral, el tópico y el sintomático, ¿no? El sistémico llegaría a ser el más eficaz y el tópico usados en casos leves y los sintomáticos que no eliminan la larva, pero son mayormente para aliviar los síntomas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En el sistémico tenemos el albendazol, que consiste en 400 gramos por día durante 3 a 5 días. Y en el Harrison dice que para nemátodos se utilizaría 400 miligramos y se debería repetir a los 14 días si es que persiste la lesión, ¿no? También tenemos la ivermectina, que es una dosis única de 200 microgramos por kilo peso, y esta se puede repetir al día siguiente si es que las lesiones son múltiples o son muy severas, ¿no? Por ejemplo, un adulto que pesa, digamos, 60 kilogramos, se le administraría, se le daría, ¿no? 200 miligramos en una dosis única. Estos 2 fármacos tienen una eficacia del 95% y van a aliviar el prurito en las primeras 24 a 48 horas, ¿no? Siguiente, por favor. También tenemos el tópico, que consiste en el tiambendazol, en su 10 a 15%, ya que es una crema, también llamado ungüento, y se aplica de 3 a 4 veces al día durante 5 a 10 días. También el albendazol tópico, en su 10%, que es un preparado magistral, que es una alternativa cuando hay muy pocas lesiones. Mayormente los tratamientos tópicos se aplican cuando no se dispone de una terapia oral o mayormente en niños pequeños, ¿no? Siguiente, por favor. Y por último tenemos el sintomático, que consiste en antihistamínicos orales, como la loratadina y la cetiricina, que estas van a aliviar la picazón. Como dije anteriormente, no eliminan la larva, solamente alivian los síntomas. También tenemos los corticoides tópicos suaves, que van a reducir la inflamación y el prurito, ¿no? El prurito, que es la picazón. Y también podemos evitar rascarnos, ya que, como mencionaron mis compañeros anteriormente, se corre mucho riesgo de infección bacteriana secundaria. También, ya dejando de lado los fármacos antes de que se utilizaran, como bien conocemos que el alargante lo conocen mayormente como Saballón, habían lo tomaban como una cura pero natural. Consistía en, no sé si recuerdan, si les habrán contado, quemar un cigarrillo, ¿no? Y poner en la zona de donde está la larva, para según matar a la larva porque la quemaban y ya de ahí la sacaban, pero obviamente no es recomendado porque abriríamos una herida y bueno, ahí podríamos ocasionar nuestra infección secundaria. También la crioterapia, consistía en la aplicación de hielo seco o nitrógeno líquido, y esto buscaba matar a la larva por congelación. Pero ¿cuál era el problema, no? Que ocasionaba ampollas, necrosis, cicatrices, que es lo que no se busca, ¿verdad? Y también se utilizaban antes pomadas como mercurio, yodo, fenol, azufre, a base de esos, pero causaban mucha irritación o dermatitis severa y se descontinuó totalmente el uso, ¿no? Ya no es nada recomendado. Ya, pero después, en los años 70 a 80, se introdujo el tiabendazol, ¿no? Y el tiabendazol oral y luego el albendazol. Y ya a partir de los años 90, la ivermectina oral, que como es la más eficaz, ya fueron reduciendo, ¿no? Dejando de utilizar los tratamientos naturales, que solamente hacían correr con el riesgo de cicatrices, de quemazones y de muchas más molestias, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Yo también le comentaba al doctor cómo alguna gente de medicina natural agarraba y en un calcetín ponían media y lo dejaban toda la noche para que salga la larva. Y eso me pareció un dato súper curioso, pero a la vez interesante también, porque como método ya la gente no aguantaba el dolor, la picazón y hacían lo que sea, pero bueno, esa larva salía. Y bueno, eso sería nuestra exposición, doctor. Espero que le haya gustado y ya puede prepararse el siguiente grupo. Muy bien, la charla ha estado muy bonita, muy didáctica. Tomen en cuenta este tema entonces que va a entrar para el examen final del próximo viernes
y esperemos la presentación del grupo que va a exponer Larva migrans visceral. ¿Están los del grupo acá o van a usar la misma? Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? A ver, Enseguida hola, comparto Jairzinho. ¿Se logra ver, no? Sí, Ya. perfecto. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Nuestro grupo va a hablar de larva migrante visceral. Mi grupo es conformado por Ticona Asa Miguel, mi persona, Diana Montserrat y María José. Perfecto. ¿Quién empezaba? Disculpe. Yo. Bueno, muy buenas noches, doctor, compañero. Voy a hablar de la arruinación visceral. Primeramente, esto es provocado por un parásito es provocado por el Toxocara, que viene de la familia de los nematodos. Voy a hablar respecto a los cambios de morfología que tiene según en la etapa de su vida. Primeramente tenemos lo que es, Yahir, ¿puedes acercar la pantalla? Lo que es el huevo fecundado, que como podemos observar presenta un color oscuro. Gracias. Presenta un color oscuro y en el centro vamos a encontrar lo que es un blastómero, que esto va a estar recubierto por 3 capas. La primera capa es la vitelina, que es en sí el alimento durante durante esta etapa. Después tenemos lo que es la quitinosa, que es una capa protectora, y la proteinacea, que es una capa gruesa, ornamentada, que le da una forma semiesférica o ovalada al huevo, que tiene mamelas como rugosidades, que esto ayuda a que se adhiera al intestino. Después tenemos el huevo larvado, que es su segundo estadio, también conocido como geohelmintos o su forma infectante. Como bien dice la palabra geohelminto, este se va a desarrollar en el exterior del huésped. Tarda en desarrollarse unas 3 semanas y después de esto es bastante resistente, por lo que llega a sobrevivir en el exterior desde unos meses hasta un año. Pero también a un ambiente favorable para él, como puede ser un ambiente arcilloso o pantanoso, también a un clima de unos 22 a 25 grados centígrados. Sin embargo, si este huevo se llega a exponer a una temperatura menor de 10 grados centígrados, el desarrollo no va a darse. Después tenemos lo que es la eclosión larvaria, que esto se da ya en el intestino del hospedador, ya sea humano o animal. Y en esto el gusano va a presentar un color rosado, nacarado, o sea, medio brillante, va a medir unos 360 micrómetros de longitud, 20 micrómetros de diámetro y tiene una cutícula algo estriada. Y por último tenemos lo que es la larva adulta. Gracias. Bueno, la larva adulta se va a distinguir en sus especies claramente por su morfología. En la imagen de la derecha abajo podemos observar la diferencia entre el Toxocara cati y el Toxocara cani. En su cabeza vamos a observar que tiene 3 labios, que esto sirve para el anclaje del tejido durante la migración visceral, y también va a presentar lo que son ¿cómo se dice? Va a poseer lateralmente lo que son las alas cervicales, que son las proyecciones de las cutículas, y esto le da una forma de flechas a la cabeza. Ya posteriormente se va a diferenciar según el sexo. Hay una clara diferencia entre el Toxocara
el Toxocara macho y hembra. La hembra va a presentar una mayor tamaño, siendo de unos 5 a 18 centímetros, y su polo posterior va a terminar en forma de romo. En cambio, el macho es mucho más pequeño, que llega a medir desde unos 4 a 10 centímetros de longitud, y va a presentar lo que son también alas cervicales y un apéndice, lo que esto le va a dar forma de gancho. El Toxocara presenta un sistema digestivo completo, que es los 3 labios, el intestino y terminando por el ano. También va a presentar un sistema excretor, reproductor y nervioso. Siguiente diapositiva, Yahir, por favor. Vamos a continuar con lo que es el ciclo de vida. El cachorro se puede contagiar de este parásito por distintas vías. Puede ser transplacentaria, cuando la madre lo transfiere directamente al embrión, al cachorro. También por lactancia materna, también o ingiriendo directamente los huevos larvarios, y alimentándose de otros animales que ya tienen este parásito, como pueden ser palomas, ratas, gatos. Una vez ingresado este parásito al canino, va a llegar al intestino, y de aquí, por vía sanguínea, va a viajar hasta el hígado y posteriormente a los pulmones. Ya aquí va a depender de la edad del cachorro, o si es un perro adulto. En los cachorros lo que va a pasar es que estas larvas van a traspasar, o sea, ¿cómo se dice? Perforar los alveolos, y van a ascender por la tráquea hasta la laringe, y posterior a esto van a descender nuevamente hasta el intestino. Ya hasta esto las larvas habrán crecido un buen tiempo dentro del cachorro, y van a llegar a su etapa adulta, en donde ya la hembra llega a producir entre unos 200.000 huevos diarios, y estos van a ser expulsados por las heces fecales. Como bien sabemos, los perros cagan en donde sea, y pues los niños pues van y juegan por ahí, y así es como un niño llega a consumir estos huevecillos ya infectados. Después, una vez que esto ya entra en el organismo humano, ingresa hasta el nivel de los intestinos, y por vía hematógena por vía hematógena llega hasta el riñón, y después por la vena cava inferior va a llegar hasta el corazón, donde va a llegar a lo que es la circulación mayor, y va a afectar aquí a distintos órganos, pero los más afectados son el pulmón, el cerebro y los ojos, y esto ya lo van a explicar mis compañeros más adelante. Eso sería todo. Gracias. Muy bien. Activen su cámara, por favor, los expositores. Bueno, todos en realidad. Ya está bien. Bueno, hablando de la patogenicidad en sí, se refiere en sí cuando la larva ingresa al cuerpo humano, emerge en el intestino delgado, donde posteriormente va a romper lo que sean las paredes del mismo intestino. La cosa es que después de la ruptura de la pared intestinal, viaja por la circulación portal hasta llegar al hígado. En el hígado en sí, esta larva va a tratar de ser retenida, porque en sí los dos puntos más efectivos de retención, si se podría decir así, son el hígado tanto como el pulmón, donde el sistema inmune va a tratar brevemente de retener estas larvas con lo que sería granulomas eosinofílicas. Bueno, en sí, es la patogenicidad en el cuerpo humano es casi similar al ciclo de vida del animal. En este caso, mayormente el hospedero habitualmente, esta larva va a migrar
a diferentes órganos, porque si entra a circulación, esta misma puede ir a diferentes órganos, pero los órganos más afectados en el cuerpo humano son lo que sería el pulmón, corazón, cerebro y el ojo, provocando así una síntoma como en el pulmón tos o dificultad respiratoria, en el pulmón miocarditis, convulsión, si afecta el cerebro puede provocar convulsiones, parálisis, falta de coordinación y si llega a afectar la parte de la visión, pues obviamente va a provocar ceguera. Y en sí puede ocasionar daños multiorgánicos dependiendo de donde influya. Siguiente imagen. Siguiente imagen, David. Ya, bueno, en la patogenicidad, seguimos en la, o sea, cómo es que pasa? En sí, de la circulación portal llega al riñón en sí, esto va a activar lo que sería, va a activar lo que sea el sistema inmune porque en sí la larva va a liberar lo que sería antígenos secretorios, que estas van a ser detectadas por el mismo cuerpo y va a producir lo que sería una reacción inflamatoria. El otra imagen, por favor. Ahí quédate ahí, te voy a decir. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? En sí, va a producirse una inflamación. El sistema inmune se activa. Esto va a ocasionar que células blancas en sí, células, van a tratar de retenerlo en el riñón, un punto de retención. Pero obviamente, dependiendo a la cantidad de huevos ingeridos, no va a ser la dificultad en que esta tenga la dificultad de retenerlo en sí. Van a provocar lo que sería los granulomas eosinofílicos, que son conformados por lo que sería sí, células, células gigantes, células que se encargan, células del sistema inmune de defensa en sí. Entonces, estas son encapsuladas en la granuloma y pues los que mayormente son, no son encapsuladas, se van circulando normalmente. Son pocas las que son encapsuladas. Entonces, esto va a provocar en sí la activación sigue de la citocina, que van a liberar lo que sería, tanto así las interleucinas, la IgG, que van a ir y perseguir lo que sería la larva en sí, hasta poder llegar en cada órgano, tratar de retener a cada uno de las larvas. Y la siguiente diapo, por favor. Y ahí es ya. Bueno, entonces, en la mayoría de órganos, en sí, más que todo el riñón y mejor dicho, el hígado y el pulmón, específicamente, van a ser dos puntos muy más atacadas por estas larvas, eso se puede decir. Entonces, dado esto, la patogenicidad en sí se refiere a que el daño que es causada, no en sí, el daño que causa la larva no es en sí tan grave, sino más es el daño causado por el propio sistema inmune que mientras ataca a la larva puede provocar un daño a diferentes órganos. Entonces, mientras la larva va migrando de órgano en órgano, esta va a provocar inflamación, va a provocar diferentes síntomas a cada órgano que va pasando en sí y va a causar daño en sí mismo. Entonces, en conclusión, la patogenicidad no es la larva en sí, sino el daño que provoca al activarse el sistema inflamatorio y causa daño en sí al órgano. Bueno, se ha hecho un experimento en sí en rata con la ingestión de 200 huevos larvados de Toxocara canis, que mayormente dice que produjo un cuadro de duración de 12 a 36 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que mayormente dependiendo de la cantidad de huevos larvados que ingiera una persona, también puede ser larga en sí, en esta misma del tratamiento o cuánto tiempo pueda estar ahí dentro. O sea, va a ser más dificultoso el sistema inmune mientras más huevos larvados hay en el humano. Siguiente diapositiva. Sintomatología. En sí, los síntomas más generales, bueno, que más se puede provocar mientras la larva va haciendo daño en diferentes órganos son compromiso hepático, síndrome febril, manifestaciones cutáneas, palidez, esplenomegalia, compromiso
compromiso del sistema nervioso central, donde ya dijimos que puede provocar dolor de cabeza, confusiones, entre otros comportamientos, miocardiopatía, astralgias, entre otros, y los otros síntomas que ya son normales que van y normalmente general, que no son mucho de la alarma, pero sí tienen como el cuadro, sería fatiga, fiebre, dolor abdominal, tos, urtación y sibilancias en el pulmón, mayormente el ruido respiratorio por esta misma larva. Siguiente diapositiva, por favor. Yeah. Ya. La toxocariasis asintomática. En sí, esta toxocariasis asintomática mayormente tiene que ver en la parte de que la persona en sí tiene el parásito en sí, pero no siente síntomas, o sea, no presenta ningún síntoma, ningún cuadro. Los eosinófilos pueden estar elevados, en sí puede haber encapsulamiento a la mayoría de la cantidad de larvas que se ingestan en esta, y pues mayormente se debe en sí porque el consumo de huevos larvados es menor y el cuerpo pudo retener a la mayoría de estos larvados en el cuerpo. Entonces, como el cuerpo lo está reteniendo porque esta enfermedad es latente, se queda en el cuerpo. Entonces, el cuerpo, como ya lo está reteniendo mucho tiempo, se adapta y entonces el sistema inmune que lo está encapsulando sigue, lo mantiene ahí, pero ya lo que sería los eosinófilos van bajando poco a poco mientras pasa el tiempo. Entonces el paciente no siente ningún síntoma en sí, pero vive con el parásito y después se entera que lo tiene prácticamente si se hace una serología, donde mayormente puede, creo que es un método que también puede detectarlo gracias a los anticuerpos de esta misma, ¿no? Entonces, claro, eso sería. Siguiente, por favor. Ya, voy a pasar a mi compañero. Buenas noches, doctor. Yo voy a hablar acerca de las manifestaciones clínicas de la larva migrans visceral. Eh, la larva migrans visceral va a afectar y va a provocar manifestaciones clínicas dependiendo al órgano al que infecte y dependiendo de la cantidad de huevos larvados que consuma, que éste ingiera. Va a haber toxocarosis asintomática, toxocarosis atípica, toxocarosis sistémica y toxocarosis ocular. En la toxocarosis asintomática, la persona no va a presentar signos ni síntomas propios y este va a evolucionar con o sin eosinofilia elevada. Entonces, aquí la persona va a ingerir una baja carga de huevo, una baja carga parasitaria. Entonces, el cuerpo se va a proteger, se va a proteger de eso, entonces va a tener una respuesta inmune. Esto va a impedir la migración de esta larva y va a formar granuloma que va a atacar a este parásito, entonces no va a presentar signos ni síntomas propios. También va a haber una toxocarosis atípica. Esto va a depender de que también el paciente tenga una baja carga parasitaria y este parásito no va a migrar, se va a quedar en tejido poco reactivo, entonces se va a quedar como en músculo, tejido conectivo y va a provocar síntomas inespecíficos, como por ejemplo un dolor abdominal, anorexia, artralgia, cefalea, urticaria, que se puede confundir con otras infecciones. Siguiente, por favor. En la toxocarosis sistémica, aquí como vemos en la imagen derecha, la persona va a ingerir huevos embrionarios y este va a llegar a lo que es el intestino y aquí las larvas van a alcanzar el sistema porta. Algunas quedan en el hígado y estas pueden eclosionar. Eclosionan y migran por vía hematógena a diferentes órganos. Pueden migrar a lo que son los pulmones, el hígado, el sistema nervioso central y el corazón también. También tiene gran afinidad por lo que es el sistema ocular, tiene gran afinidad por los ojos. Entonces, cuando migran a los pulmones, esta larva provoca lo que es una bronquitis obstructiva, bronquiolitis. En el hígado va a provocar lo que es hepatomegalia,
si ataca el sistema nervioso central, va a provocar convulsiones, trastornos conductuales, hiperactividad y hemiplegia. En el corazón puede provocar una miocardiopatía y una insuficiencia cardíaca. Siguiente, por favor. También tenemos la toxoclerosis ocular, que esta larva migra a lo que es el ojo y puede provocar manifestaciones clínicas importantes, como por ejemplo una disminución en la agudeza visual en un 93%, exotropía en un 60%, leucocoria en un 27% y inflamación del segmento anterior. Esta toxoclerosis ocular normalmente se da, puede atacar en niños y en personas jóvenes. Para diagnosticar esta toxoclerosis ocular, siguiente por favor. Para diagnosticar esta toxoclerosis ocular el cuadro cursa con lo que es una eosinofilia y también puede hacerse es de utilidad el examen de fondo de ojos para observar lo que es una larva en capullo y podemos también ver lo que es daño que ha ocasionado lo que es en la retina y también tiene afinidad por lo que es el nervio óptico y puede causar lo que es un granuloma retinoico y un desprendimiento de retina. Y podemos ver también lesiones que ha causado en el nervio óptico. Siguiente, por favor. Le cedo la palabra a mi compañero. Buenas tardes, doctor. Un ratingo voy a entrar a Zoom para desactivar mi micrófono acá y me entré con otro teléfono un ratingo. ¿Me escucha? Espera. Hola. Hola, doctor. Bueno, ahora voy a empezar. ¿Se escucha eco, no? Sí, se escucha doble, como si hubiera una interferencia. ¿Y si apagas tu micrófono de tu otro dispositivo? ¿Y ahora sí se escucha solo uno? Sí, ahora sí se escucha solo uno. Ya. Voy a empezar con el diagnóstico. Para el diagnóstico de toxocariasis debemos tener en cuenta la clínica, el laboratorio y la epidemiología. De tal forma, cuando nos lleva un paciente, debemos realizarle la anamnesis. Esta anamnesis, ahí está. La anamnesis, las preguntas que le vamos a realizar al paciente tienen que hacerse en la epidemiología y en la clínica. Generalmente, en la epidemiología, tenemos que preguntarle al paciente si hay perros en la casa o en el vecindario. ¿Por qué? Porque los animales suelen eliminar estas larvas mediante sus heces. Y también si el paciente es menor de edad, si el niño acostumbra a jugar en tierra, ya que las larvas se pueden mantener en las tierras ahí. Y si lleva objetos sucios a la boca o si también practica la geofagia, que es cuando se come comida de la tierra, o sea, que ingesta tierra hacia su boca. Si se lava la mano antes de comer y si vive en una zona rural o periurbana, ya que en las zonas rurales, en la atención primaria de la salud, en sus medidas preventivas, generalmente no está asfaltado y hay más condiciones precarias que se puede dar esta enfermedad. Ahora, en la anamnesis clínica. En la anamnesis clínica debemos detectar si se trata de una toxocariasis sistemática, ocular, o si es asintomática. Entonces le debemos preguntar para saber si ya pasó el periodo prodrómico, si tiene fiebre, tos o dificultades respiratorias, sin una causa aparente. Ahora, si ha sentido dolor abdominal o aumento en el tamaño del abdomen, porque esa es una complicación, una hepatomegalia. La siguiente pregunta va más que en todo si ha tenido visión borrosa o pérdida parcial de la vista, se va más enfocada en una toxocariasis ocular.